Buenas noches. Soy Alfonso Pantoja, un médico neonatólogo. Trabajo en la ciudad de Denver, Colorado. Soy profesor de pediatría de la Universidad de Colorado y actualmente profesor visitante de la Universidad Cayetano Heredia. Agradezco la invitación para hacer esta presentación como parte del aniversario de mi colegio, de la promoción Bodas de Oro, promoción 1965. El propósito de esta presentación es discutir algunos aspectos acerca de nuestro sistema de salud, de su fragilidad, por qué ocurrió durante la pandemia esas situaciones tan difíciles en nuestro país y en general en todo el mundo, y algunas sugerencias de cómo se podría lidiar con esta nueva variante Delta. El doctor Donald Berwick del Instituto de Mejora de Calidad de los Estados Unidos nos dice de que cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtenemos, y si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que hacer algo. Es obvio que estamos en una tercera ola. Aquí tenemos un reporte de la Organización Mundial de la Salud que para el 4 de agosto nos dijo que ya existían 198 millones de casos en el mundo, en las cuales podemos ver que no solamente el número de casos por día iban cerca de 3/4 de millón, y luego el número de muertes por día estaba más o menos a cerca de 10,000, sugiriendo ya que existía una tercera ola. La mayor parte de estas muertes, desafortunadamente, están localizadas en países de América. Esta información proviene del centro del Johns Hopkins, en el cual nos muestra la situación de Perú en los Estados Unidos en cuanto al número de COVID diario, número de casos por millón de personas. Vemos que obviamente existe como una especie de retraso en la aparición de estas nuevas olas entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Aquí vemos lo que pasó en Estados Unidos, que obviamente fue un caso bastante drástico, y aquí tenemos lo que está ocurriendo en el Perú, que parece que estamos teniendo una tregua, y en los Estados Unidos están empezando a subir nuevamente los casos. Esto en cuanto al número de casos de muerte, esto fue obviamente diferente. Podemos aquí, en esta gráfica, he puesto 3 países: a la India, en la cual se ha hecho tanta propaganda al número de casos y el número de muertes. Tal vez el número de muertes está muy poco representado, pero podemos ver que los casos de muerte en los Estados Unidos ocurrieron más o menos a cerca de 10,000 por cada millón de personas, y en el Perú hubo un cambio bastante drástico, ¿no? 25 casos por cada millón de personas al día. Esto es bastante importante, y aquí sí tenemos el total de muertes acumuladas. Vemos que nuestro país excede bastante a otros países como India y Estados Unidos, teniendo este número que no debe orgullecer a nadie, como que tuvimos la mortalidad más alta del planeta por COVID-19. Uno de los responsables obviamente fue nuestro sistema de salud, que es segmentado y fragmentado. Si empezamos de la parte más baja en cuanto a la población beneficiada por el sistema de salud, y que de alguna forma en estos cuadritos de color rojo nos dicen la población que de alguna manera recibe la salud por contribuciones que hacemos o que hacen todos los ciudadanos. Vemos que esta población es de la población pobre y vulnerable, la población de las Fuerzas Armadas,
de la policía, los trabajadores del sector formal y familias, todos de alguna manera están involucrados o reciben estas subvenciones. Sin embargo, la forma de administración de esta y la organización está totalmente fragmentada. Tenemos el sistema SIS, el sistema de salud del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Población, con diferentes organizaciones que proveen el aseguramiento y las formas y los fondos y luego las diferentes formas de prestación. Esto lleva a un sistema totalmente caótico y desorganizado. El Perú probablemente, desde el punto de vista económico, era uno de los países que tenía una mejor reserva económica en el momento de afrontar la pandemia. Habíamos tenido 18 años de crecimiento económico sostenido, de acuerdo a los indicadores macroeconómicos. Aquí tenemos el GDP per cápita en dólares. Vemos que en el año 1990 al año 2020 básicamente se había multiplicado por 7. Sin embargo, no se concretó este hecho de implementar un sistema de salud universal como se había propuesto. A fines del año 2020, el Banco Mundial trata de hacer una correlación entre el gasto por persona en salud y la frecuencia de muertes debido al COVID. No había ninguna correlación. Si vemos que el gasto en Estados Unidos es de $10,600 por persona por año y el Perú solamente usa menos de $600, vemos que una diferencia abismal de unas 20 veces no resultó en una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad por COVID por millón de personas, ¿no? Vemos que existe una gran diferencia en cuanto a este gasto. Por ejemplo, Chile usa probablemente unas 3 veces más que el Perú y países como Costa Rica probablemente 2 veces más, que tiene un sistema de salud universal. Igual diríamos, por ejemplo, España, que tiene probablemente un gasto 5 veces mayor que el Perú en cuanto al uso del gasto de salud per cápita, ¿no? Las deficiencias del sistema de salud del Perú, que obviamente eran más obvias, aparte de la segmentación, fragmentación y la incapacidad de transferir insumos y despliegue de personal entre las diferentes entidades que nos dan salud, tenemos la desigualdad de la cobertura de salud que es obvia en los grupos más marginados. La falta de intervenciones de atención primaria en todos los sectores antes del ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Este aspecto drástico que produce confusión, en el cual usaron muchos de los insumos, fue el tener un número insuficiente de pruebas moleculares y usar muchos de los recursos en comprar estas pruebas serológicas que solamente se deben usar para seguir casos epidemiológicos y no para hacer diagnósticos ni manejo del paciente, a lo cual llevó a un manejo inadecuado y un monitoreo inadecuado de pacientes, no tanto de COVID, sino aquellos que no tenían COVID. Cabe destacar todas las condiciones de trabajo del personal de salud, no solamente a los salarios, sino que lleva a que muchas de estas personas tengan que trabajar en más de una institución, y el hecho también de que la falta de equipo de protección personal, la escasez del oxígeno medicinal, el uso de medicamentos sin evidencia. Aún el Ministerio de Salud ofreció sugerencias del uso inicial de medicamentos que no tenían ninguna base y que tal vez eran contraproducentes, como el uso de la hidroxicloroquina, el uso de la ivermectina, el uso de la acitromicina. Medidas de control basadas en evidencias limitadas, como esa de medir la temperatura antes de ingresar a un local público. Estas desigualdades en cuanto a la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud
ya se había previsto. En el año 2018, la Contraloría General de la República hizo una revisión de 251 hospitales en todo el territorio nacional y reveló que el 43% de los centros examinados carecían de recursos humanos suficientes para funcionar de una manera eficiente. El 42% de los laboratorios de cada hospital no tenían los elementos básicos para procesar pruebas inmunológicas o pruebas necesarias para el manejo diario del paciente, lo cual retrasaba mucho el diagnóstico de muchos pacientes. La distribución de los médicos es obvia. 54% de todos los médicos del Perú están en Lima y existe un déficit de más o menos 16,000 médicos, especialmente especialistas y obvio en los intensivistas, ¿no? Hay diferencias geográficas drásticas y étnicas que cabe destacar, como la encuesta nacional de hogares en el 2018 informó que el 19% de la población cuya lengua materna es el quechua y el 33% de la población de la lengua aymara carecen de cualquier tipo de seguro de salud, y el 17% de la población que habla lengua indígena o nativa amazónica carece también de acceso al SIS, ¿no? Estas desigualdades geográficas también son expresadas en cuanto a la deficiencia de camas hospitalarias que están centralizadas en las grandes ciudades, especialmente de la costa. El Perú tiene un promedio de 16 camas por cada 100,000 habitantes, mientras que la ciudad de Lima tiene 18.6. Existen ciudades de la sierra como Loreto o Huancavelica que tienen 16, menos, alrededor de 10. Las comunidades rurales de la Amazonía no tienen acceso a los servicios de salud. Muchos de ellos tienen que viajar aún por horas o días para acceder a un sistema básico de salud. Existe prueba de que esta disparidad en la distribución de los recursos de salud afecta la mortalidad por COVID-19. Aún en países como Estados Unidos esto es obvio y desgraciadamente no se disemina. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que lo pueden encontrar en el Center for Disease Control, en el cual se muestra la mortalidad de acuerdo a ciertos grupos, de acuerdo a su etnicidad y de acuerdo a su edad. Todo grupo que está encima de esta línea basal de 0, obviamente tiene una mortalidad más alta que no está explicada por otros factores, excepto por pertenecer a ese grupo étnico o grupo socioeconómico. Y todo grupo que está debajo veríamos que tiene una mortalidad más baja que el resto de la población. Vemos aquí, por ejemplo, que comparando los grupos de los latinos o hispanos o el grupo afroamericanos, comparando con los grupos caucásicos, podemos ver que la mortalidad debida a COVID es mucho más alta en estos grupos, que obviamente viven en situación de falta de ventaja socioeconómica y falta de acceso de salud. Este es un informe técnico del Centro de Enfermedades del Perú que trata de explicar la severidad de la segunda ola. Una, obviamente, es la aparición de la variante lambda, pero tal vez cabe destacar el incumplimiento de las medidas de prevención, como mantener el distanciamiento social, el uso correcto de las mascarillas, especialmente durante la época de Navidad, donde se relajó esta cuestión de salir a la casa para hacer las compras navideñas y tener reuniones sociales y familiares por el Año Nuevo, y luego la confusión de estos decretos supremos emitidos por el gobierno con motivo de hacer una reactivación de la economía y el turismo. Proyecciones de una tercera ola, muchas organizaciones lo están haciendo, por ejemplo el Colegio Médico del Perú. Tenemos la sala situacional
Tuve acceso aquí gracias al señor Luis Basaldúa, que puso en su página de Facebook lo que estaba ocurriendo hace un par de días. Vemos que hubieron 63 casos confirmados en la provincia. Habían ya 5 muertos, en los cuales la mayoría estaba entre las edades de 21 y 30. El Ministerio de Salud, el Centro de Epidemiología, ha hecho proyecciones de lo que podría ocurrir con la tercera ola y lo ha compartido con ciertos organismos, grupos del Ministerio, adjuntos al Ministerio de Salud, y ha hecho proyecciones conservadoras y proyecciones de una situación más pesimista. Por ejemplo, aquí calculan que la tercera ola puede ocurrir entre 2.5 y 4 millones de infectados, en el caso más optimista y más pesimista, lo cual se traduciría en un número de hospitalizados que iría entre cerca de 400,000 y 600,000 hospitalizados, y hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos entre cerca de 20,000 a 33,000, con un número de fallecidos entre 67,000 y 115,000. Esto lo han hecho por diferentes departamentos, y aquí el departamento de Junín, con una proyección de casos entre 134,000 y 211,000, con números de hospitalizados entre 21,000 y 33,000, con hospitalizaciones en UCI de entre 1,000 y 1,700 casi, y fallecidos entre 3,000 y 4,600. Haciendo una extrapolación para la provincia de Tarma, diríamos que para una población de más de 100,000 personas, calcularíamos que habrían entre 10,000 y 16,000 casos, con hospitalizaciones de 1,700 a 2,700, sabiendo que tenemos 6 camas UCI en el hospital de Tarma, serían suficientes en la proyección conservadora de 85 personas necesitar camas UCI, en el caso más severo de 135. Y obviamente esto de los casos de los fallecidos dependería mucho del estado de la vacunación. Aquí tenemos el estado de vacunación en todo el mundo, en la línea más oscura, casos completos de vacunación, estando en la parte de liderazgo estados muy ricos como el estado de Qatar, Portugal, Singapur. Y aquí tenemos, por ejemplo, una cosa más cerca a nosotros. España, por ejemplo, tiene ya un 64% de su población totalmente vacunada. Chile, 68%. Canadá, 65%. El Reino Unido, 60%. Israel, 63%. Estados Unidos, por elección, solamente más de la mitad se ha vacunado, debido a estas diferencias, influencia de los políticos, que dicen de que es un derecho el no vacunarse y el no usar máscaras. Y en el caso del Perú tenemos 21% totalmente vacunados y 28% que han recibido alguna forma de vacunación. Por departamentos vemos aquí, esto publicado gracias al señor Juan Carvajal, vemos que el departamento de Junín al día 15 de agosto había reportado un 25% de la población completamente vacunados mayores de 12 años, y 11% estaban parcialmente vacunados. En cuanto a cómo ranqueamos en cuanto al resto del país, no estamos tan mal, siendo Tacna una de las regiones que está liderando esto. Habría que destacar que, además de ciertas características demográficas que tiene este departamento, en el cual la mayor parte de la población es urbana, sabemos que existe una estrategia importante, como es que la población ha usado bastantes información para disipar esto de las fake news. En cuanto a la población que todavía falta por vacunar, en Lima metropolitana hay cerca de 200,000 personas mayores de 60 años por vacunar,
y en el caso del departamento de Junín, cerca de 50,000 personas. Sabemos acá que la población más grande es la población menor de 40 años. Y aquí esta semana hemos recibido esta información de que la población mayor de 60 años, 71% está completamente vacunada, de 50 a 59 años, 56%, y de 40 a 49 años, un 23%. Este es el grupo que necesita vacunarse y es una pena que algunos vacunatorios estén vacíos cuando las personas están esperando que les llegue la vacuna Pfizer para su grupo etario. Yo creo que eso no debe hacerse y que la vacuna más eficiente es la que se ofrece en el momento en que te toque, ¿no? Estos datos quiero agradecer al señor Juan Carvajal, un ingeniero electrónico de San Marquino, que publica en su página de Twitter esta información casi diariamente. Existe una correlación entre la mortalidad y la vacunación en Estados Unidos. Aquí pongo los ejemplos de los casos en general de Estados Unidos. Como vemos, es el número de casos diarios. Estamos cerca de 120,000 casos diarios de COVID en total de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no es simétrico en todos los estados. Existen estados en los cuales por razones políticas o por razones de creencia, como por ejemplo el estado de Florida, en que el gobernador DeSantis ha decidido no intervenir en cuanto a las vacunaciones y ha decretado que es un derecho de las personas el usar máscaras o no usarlas, o vacunarse o no vacunarse, produjo una de las frecuencias más altas de casos de COVID. Diariamente se han reportado cerca de más de 20,000 nuevos casos diarios de COVID en el estado de Florida, y en Luisiana, por unas razones muy semejantes, cerca de 6,000 casos. En casos que son más, las políticas de vacunación son más efectivas, el estado de Colorado se nos reporta más de 1,000 casos diarios, y en el estado, por ejemplo, de Nueva York, y particularmente en la ciudad de Nueva York, con 10 millones de personas, el número de casos diarios no ha excedido a 2,000, afortunadamente, debido a una propaganda activa del Estado para vacunarse, ¿no? En cuanto a el efecto de la vacunación en la mortalidad, podemos ver aquí que en todo Estados Unidos el número de muertes, aun cuando el número de casos ha aumentado, el número de muertes ha disminuido significativamente. Y esto es bastante importante en las poblaciones más vulnerables, como las personas mayores de 85 años, entre 75 y 84, y en las personas mayores de 65 años. Como vemos, la mortalidad básicamente se ha aplanado. Ahora, la variante Delta. La variante Delta, esta variante llamada también B1617.2, se detectó por primera vez en la India en diciembre de 2020 y se ha convertido en la variante más común en Estados Unidos a partir de abril de 2021. Desde mayo de 2021, esta variante ha sido detectada en 43 países. ¿Qué es lo que hace que esta variante sea tan infecciosa? Se calcula que comparada con la variante salvaje original, esta variante es 8 veces más infecciosa, debido a que probablemente el número de la carga viral en esas personas que están infectadas es completamente diferente. Esta diferencia se debe a las variaciones de la proteína S, que supongamos que se adhiere mucho mejor a los receptores del aparato respiratorio, ¿no? Por ejemplo, el Center for Disease Control ha descrito que el 82% de todos los casos en Estados Unidos en este momento se deben a la variante Delta. Lo mismo han hecho la Organización Mundial de la Salud en muchos países del mundo. Esto se ve gráficamente, la evolución de la variante Delta, que a partir de la India, en el Reino Unido, en Israel, y luego en Canadá, Estados Unidos. En Chile probablemente se ha demostrado hasta el 16 de agosto que más o menos un 10% de los casos
de COVID se deben a la variante Delta. En el Perú todavía no se ha determinado. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que en las últimas 10 semanas la evolución de la variante Delta es obviamente drástica. A partir de ser una minoría en esta situación, y actualmente se ha convertido en la variable más importante en todo el país. Esto en cuanto a regiones, podemos ver que en la región 8, que es la que corresponde a Colorado, la variante Delta es la más frecuente. En el Perú, al 14 de agosto, se habían reportado por las muestras de vigilancia genómica 105 casos de variante Delta en 9 regiones, siendo el departamento de Junín se habían reportado 16, se habían identificado 16 variantes Delta. No significa que hay 16 casos de variante Delta, sino que de aquellos casos en los cuales se había hecho la variante genómica, 16 de ellos representaban la variante Delta. Entonces, ¿qué recomendaciones se podrían hacer en cuanto a esta circunstancia de un virus que es mucho más infeccioso? A veces se ha comparado la infectividad de este virus con la varicela, ¿no? Tenemos que considerar, desde un punto de vista tal vez un poco gráfico, que esto sería como una especie de un huracán. En Estados Unidos, los estados del sur se preparan contra estos huracanes, cerrando sus puertas y ventanas para evitar que los huracanes hagan daño dentro de las viviendas. Pero esto te tiene que considerar de acuerdo al desafío que acerca a una persona no vacunada que tenga una carga viral. Esta protección que nos ofrece la vacuna a lo mejor no puede ser suficiente. Las vacunas disponibles protegen a las personas de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Más del 97% de las personas hospitalizadas con COVID en Estados Unidos actualmente ocurren en personas no vacunadas. Y si ocurren en personas vacunadas, generalmente si necesitan hospitalización, es poco probable que necesiten admisión a unidades de cuidados intensivos, que necesiten oxígeno y que tengan una hospitalización prolongada. Generalmente las personas eliminan el virus más rápido en comparación con las personas no vacunadas. Esto se muestra gráficamente, por ejemplo, en el estado de Ontario, en Canadá, en el cual se ha obtenido una vacunación bastante eficiente. 3 grupos de personas no vacunados, 4 millones de personas, parcialmente vacunados, 1 millón de personas, totalmente vacunados, cerca de 10 millones de personas. La probabilidad de que necesite UCI es 71 veces más de que aquellos no vacunados, mientras que los totalmente vacunados, comparados con los no vacunados, tienen una probabilidad de 1 en 100 de ser admitidos en una unidad de cuidados intensivos. Esto es corroborado por la Fundación Kaiser, que los casos de falla vacunal, las hospitalizaciones y las muertes son eventos extremadamente raros. Y la tasa en ciertos estados como el estado de Connecticut y el estado de Alaska está muy debajo del 1% en todos los casos informados. En la ciudad de San Diego, entre el 7 de julio y el 8 de agosto, la frecuencia de hospitalizaciones en los casos vacunados era diametralmente diferente, 13 versus 521 en caso de los que no habían recibido ningún tipo de vacunación. Existe una especie de fake news que se ha creado en el cual se usan muchos de estos números para disminuir el incentivo a vacunarse. Por ejemplo, se dice de que un estado A que tiene un 70% de vacunación con 1 millón de personas y un estado B con 1 millón de personas que solamente ha vacunado un 30%, se dice, por ejemplo, que el 22% de casos ocurrieron en vacunados. Sin embargo, aquí en este estado
5% de los casos ocurrieron en vacunados, pero mirando gráficamente lo que pasó, de todos los casos, en este caso de estado A, solamente ocurrieron 10 casos porque tenía un alto índice de vacunación. Sin embargo, en este estado que tuvo un bajo índice de vacunación, ocurrieron muchos casos, y ciertamente ocurrieron muchos más casos en las personas que estaban vacunados, ¿no? Algo semejante puede hacerse en el caso de la mortalidad. Figuras mucho más claves, por ejemplo, de los 164 millones de vacunados en los Estados Unidos, hubieron 7.525 casos de infección debido al COVID y hubieron 1.500 casos de muerte. Y obviamente esos casos de muerte ocurrieron en las personas mayores de 65 años. ¿Qué recomendaría a una persona de mi edad, aún vacunada, que tenga necesidad de seguir su vida en este país o también en el Perú? No salir innecesariamente durante la pandemia, evitar las reuniones públicas, salir solamente cuando sea muy importante y en el horario recomendado. Las aglomeraciones son obviamente los lugares de mayor transmisión del virus y de posible falla vacunal por la variante Delta. Es como llevar a tener un chiquito con varicela en una escuela. Obviamente, casi todos que no estaban vacunados se van a infectar. La celebración del 4 de julio en Massachusetts, en Cape Cod, fue una de las cosas muy gráficas en las cuales había cerca de un 50% de vacunados y se presentaron muchos casos de COVID en la población vacunada, porque esa es una de las oportunidades donde toda la gente, para celebrar las fiestas patrias, viajó de diferentes partes del país para celebrarlas, porque hay muchas playas, muchos bares, y tú mismo en el concierto de Lollapalooza en Chicago, ¿no? Mientras más personas te pongas en contacto, hay más riesgo de falla vacunal. Esto probablemente en estas demostraciones que están ocurriendo en el Perú por diferentes razones. ¿Cuándo debemos usar mascarillas y cómo usarlas? Aquí una fotografía en una de las terminales de los trenes y subterráneos en el Central Station en Nueva York, en el cual muestra gráficamente cómo se debe usar la mascarilla. Si uno está vacunado, no es necesario usar la mascarilla al aire libre. Si no estamos en una multitud y hay una distancia mayor de 2 metros de las personas cuyo estado de vacunación no conocemos. Se sugiere usar una máscara si estás en interiores con personas cuyo estado de vacunación desconoces, o si vas a estar en esa habitación o en ese espacio cerrado por un tiempo prolongado, pongamos una misa. Hay doctor Alex Hoffman, que es un científico de aerosoles de la Universidad de Denver, dice: no uso una máscara en interiores en todas las situaciones, ahora porque estoy completamente vacunado, pero me pongo mi máscara, él tiene una N95, cada vez que voy a un espacio público interior, porque no sé quién está vacunado y quién no está vacunado. ¿Debo mejorar mi máscara? Por cierto que sí, y usar doble máscara, poniéndose una máscara de tela encima de una máscara quirúrgica. No se recomienda usar esas máscaras con válvula de exhalación. Primero, porque muchos de ellas son bamba. Y segundo, porque esas máscaras permiten la salida del virus si uno está infectado y no estamos protegiendo a nadie, especialmente si estas máscaras tienen una válvula defectuosa. Lo más importante es que las máscaras ofrezcan un buen sellado alrededor de la nariz, por eso se recomiendan que tenga una varilla nasal encima del puente nasal y luego tener una oclusión en las mejillas y debajo de la barbilla. No se deben usar estas máscaras
por comodidad en forma holgada. Ahora, para terminar, una opinión personal de 28 expertos en salud, inmunólogos. Esta es una encuesta que lo publicó esta organización llamada STAT, en la cual les hicieron las siguientes preguntas. Por ejemplo, si tienen un niño menor de 12 años que no está vacunado, ¿lo mandarían a la escuela sin máscara? Todos dijeron no. ¿Mandarían a un adolescente que ya está vacunado sin máscara? La mayoría dijo, casi un 90% dijo que no. Solamente un pequeño porcentaje lo mandaría con una máscara. ¿Iría usted a un teatro a ver una película? La mayoría dijo que no iría. Un pequeño grupo dijo que iría si estuviera con máscara, y muy pocos dijeron que irían sin máscara. ¿Comerían en un restaurante? De nuevo, diríamos 7 de cada 10 dijeron que no irían a un restaurante, y muy pocos irían al restaurante con máscara. ¿Irían ustedes a una boda o a un servicio religioso? Más o menos 6 de cada 10 dijeron que no irían. Unos pocos irían con máscaras y muy pocos irían sin máscaras. Irían a otro país por turismo. Muy pocos dijeron que sí irían. Algunos dijeron que no irían, pero con máscaras. Irían a una parte de Estados Unidos donde están experimentando un aumento en casos de COVID. Estos 50% dijeron que no irían, y muchos irían, pero con máscaras. Y irían a un concierto o a un evento deportivo al aire libre. Esto es muy popular en Estados Unidos por la cuestión del béisbol. La situación era casi 50%. Irían a cortarse el pelo. Aquí la mayor parte sí irían. Pero la forma como se está usando, la mayor parte espera afuera del local para entrar con máscara en el momento de cortarse el pelo, ¿no? Y la última pregunta es que recomendarían a una persona que ha recibido la vacuna Johnson & Johnson, que sabemos que tiene la efectividad más baja, a recibir otra dosis. La mayor parte de ellos dijo que sí recomendarían que recibiera una segunda dosis. Muchas gracias.